Bien, ¿ya estamos, chicos? Bien, vamos a compartir. Bien, el tema de hoy día son problemas sobre 4 operaciones. Nos estamos refiriendo a las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división, ¿verdad? ¿Sí? A esas operaciones básicas nos estamos refiriendo. Bien, aquí tenemos, ¿no? Un caso, ¿no? Nos dicen que 3 amigos, Pablo, Mario y Luisa, se encuentran después de mucho tiempo y conversan sobre las acciones que realizan en su casa para mostrar respeto por sus padres, ¿no? Luego Mario dice, desea saber la edad de sus amigos, por lo que le pregunta a Luisa y ella responde, la suma de nuestras edades actualmente es 28 años. Y cuando yo nací, ahí debe decir Pablo, ¿ya? Ahí debe decir Pablo. Y cuando yo nací, Pablo tenía 4 años, ¿ya? Pablo tenía 4 años. ¿Cuáles son las edades de Pablo y Luisa respectivamente? ¿Ya? Ahí es un pequeño error de imprenta, ¿ya? Bien. Lo que nos lleva este problemita es a buscar unos métodos prácticos. Tú sabes que todo problema se lleva normalmente a una ecuación, ¿cierto? ¿Sí? A una ecuación, ¿no? Planteo de ecuaciones, ¿no? Resolver un problema, relacionando los datos. Bien. Pero en este caso, lo vamos a trabajar de manera práctica, ¿sí? De manera práctica, reconociendo los elementos que nos dan en el problema. ¿Qué nos han dado, por ejemplo? Nos han dado la suma de edades de ellos actualmente. Y el otro dato, ¿sí? En el problema nos lo dan, pues, si tú te das cuenta, dice que cuando la chica nació, su amigo Pablo ya tenía 4 años, ¿sí? Al año siguiente, ella tendría 1 año y su primo, o su amigo, disculpen, tendría 5 años. Si tú vuelves a restar esas edades, la diferencia es 4. Y así seguirá siempre. Entonces, ese dato escondido es la diferencia de edades, ¿de acuerdo? La diferencia de edades. Bien, entonces, ¿qué vas a tener que hacer en este tipo de problemas? Darte cuenta quién representa la cantidad mayor y quién representa la cantidad menor. Entonces, la cantidad mayor va a ser la suma más la diferencia sobre 2. O sea, el dato que suma, que te representa la suma de las cantidades con el dato que representa la diferencia de las mismas. Si aplicas esta fórmula, ya harías la cantidad mayor. Y si en lugar de sumar esos dos datos, los restas y divides entre 2, vas a hallar la cantidad menor. ¿De acuerdo? Ahí harías el valor de la cantidad menor. Entonces, veamos el problema que nos dieron. Miren, nos dijeron que Luisa, la suma de edades de Luisa y Pablo era 28. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Actualmente, aquí está, 28. Y que cuando Luisa nació, Pablo ya tenía 4 años. O sea, esa viene a ser la diferencia de edades. Entonces, si yo sumo 28 más 4, es 32 entre 2, 16. Esa sería la edad actual de Pablo. ¿Sí? Tú sabes que si la suma de ambos es 28, miren, Luisa tendría 12, ¿no? Que lo podrías hallar automáticamente, por simple raciocinio. Pero también podrías aplicar la fórmula, ¿no? De repente tú tenías urgencia y ya la edad de Luisa. Entonces los datos que te dieron, en lugar de sumarlos, los restabas. 28 menos 4, ¿cuánto es? 24, ¿verdad? Y entre 2, 12. Y tenías directamente la edad de Luisa. ¿Ya? Eso va a depender cómo se presente tu problema. Ya tú actúas de acuerdo a lo que ya se te indicó. Bien, acá tenemos otro problema de aplicación. ¿Sí? Bien, miren, ve. Dice, Esther y Ana han logrado juntar 190 soles. Además, se sabe que Ana tiene 60 soles más que Esther. Entonces, mira, ¿es el tipo de problema que acabamos de ver? Sí, es el mismo tipo de problema. El lograr juntar, lograr reunir, significa que se ha sumado las cantidades que tiene cada uno por separado. Y juntos sería 190. Este dato representa la suma. Además, se sabe que Ana tiene 60 soles más. Es una comparación. Las comparaciones se hacen por diferencia, ¿no? ¿Quién tiene más que el otro? Es una resta, ¿no? Para saber, ¿no? Una sustracción, para saber quién tiene más y por cuánto gana. Entonces ya tengo la suma, que es 190, y tengo la diferencia, que es 60.
Y como Ana es la que tiene más, entonces lo que tiene Ana le gana a lo que tiene Esther. Por lo tanto, entonces Ana sería la cantidad mayor y Esther representaría la cantidad menor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que si yo quiero saber lo que tiene Ana, tendría que sumar estos dos datos obtenidos y dividirlo entre 2. Y si quiero lo que tiene Esther, tendría que restarlo y dividir entre 2. Y como pueden ver, nos vamos a obtener las cantidades solicitadas. A ver, ¿quedó claro esta primera técnica? ¿Sí, chicos? Prácticamente es emplear fórmulas, ¿verdad? Es emplear fórmulas, ¿sí? Algebraicamente sería algo así, ¿no? A ver, lo que tienen Esther y Ana, sí, mira, ve. Lo que tienen entre Esther y Ana son 190 soles. Mira, eso sería por ecuaciones, ¿sí? Pero Esther, Ana tiene 60 soles más que Esther. Entonces significa que al hacer la diferencia de ambos, ¿sí? Y ahí están los 60, mira. ¿Sí? Estoy haciéndolo planteando ecuaciones, ¿no? ¿Recuerdas qué más se hacía acá? Se sumaba, ¿verdad? De manera vertical. Entonces, si yo sumo de manera vertical, el B positivo y el B negativo se van a anular. Y ahorita te vas a dar cuenta de algo. ¿Qué tendría acá? Tendría que sumar A más A. A ver, acá se fea la A. Sí, tendría que sumar aquí A más A, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo sumo A más A? Yo tendría 2 veces A, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué harías en este lado? Dime, lo que vas a hacer en este lado no es sumar. ¿Sí? Te lo escribo, mira. Y te vas a dar cuenta qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Y lo voy a dejar ahí, mira, ve. ¿Ya? Entonces acá tendría 190 más 60 y el 2, como está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Qué puedes darte cuenta, hijo? ¿Qué pueden darse cuenta? Que esto es esto, ¿ve? La fórmula que nos han dado. La suma, esta vendría a ser la suma, esta es la diferencia sobre 2. O sea, la fórmula de dónde salió, de haberlo planteado primero por ecuaciones, pero ya lo tenemos de manera resumida, ¿no? Acá. Este es el método de manera resumida. ¿Entendieron el porqué de esa fórmula? ¿Vieron? No sale de la nada, sale de conclusiones. ¿Ya? Salen de las conclusiones que se sacan a través de la ecuación. Muy bien, chicos. Entonces vamos al otro método que vamos a estudiar hoy día. ¿Qué dice el otro método? Dice cálculo de dos números conociendo la suma y el cociente. ¿Qué quiere decir? Que en estos problemas nos van a dar la suma de dos cantidades, pero también nos van a dar como dato su cociente. Ojo, ese cociente normalmente es un número entero, ¿no? Normalmente es un número entero. Aunque también se puede hacer cuando es fraccionario, por si acaso. ¿Ya? Pero el sentido tiene que ser la cantidad mayor entre la cantidad menor, ¿ya? Para poder aplicar esta fórmula, ¿ya? Eso nomás lo que la aclaración. Bien. Q, cociente. ¿Cociente qué significa? Es el resultado de dividir. Por ejemplo, el cociente de 12 con 3 es 4, porque 12 entre 3 es 4. Ese es el cociente, ¿ya? División exacta estamos hablando acá. Entonces, si yo quiero la cantidad mayor, va a ser la suma por el cociente sobre el cociente aumentado en una unidad. Y si quiero el número menor, pues simplemente divido la suma entre el cociente aumentado en 1. Miren qué fácil. ¿Sí? Aquí tengo por Q para tener mayor y acá no hay Q arriba. Bien, entonces veamos el ejercicio de aplicación. Dice, Daniel y Willy coleccionan figuritas de los jugadores que participaron en el Mundial Rusia 2018, dice. Cierto día, entre los dos cuentan 130 figuritas. Esa vendría a ser, ¿qué dato, chicos? Entre los dos, dice. Ese vendría a ser el S, ¿verdad? La suma. Ya sabemos entonces que la suma es 130. ¿Sí? ¿Qué más dice el problema? Además, la cantidad de figuritas que tiene Willy es la 12ª parte de las que tiene Daniel. Lo que tiene Willy es la 12ª parte de lo que tiene Daniel. O sea, ¿quién tiene más? ¿Willy o Daniel? A ver, ¿qué concluirían ustedes ahí?
Dice, lo que tiene Willy es la 12ª parte de lo que tiene Daniel. O sea, Willy tiene menos, pues, ¿no? Daniel es el que tiene más. Ya, estamos concluyendo de que Daniel tiene mayor cantidad de figuritas que Willy. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más tengo? ¿Qué otro dato tengo que sacar? El cociente. Si me está diciendo que lo que tiene es la 12ª parte, quiere decir que si yo divido la cantidad mayor entre la menor, ese cociente es 12. Ya está. Ya tengo los dos datos principales, la suma y el cociente. ¿Cuántas figuritas tiene cada uno? Bueno, a ver, veamos cómo lo hacemos. A ver, voy a averiguar lo que tiene Daniel, ¿sí? Como Daniel tiene más, entonces la fórmula para hallar lo que tiene Daniel sería la suma por el cociente. ¿Quién es la suma? 130. Multiplicado por el cociente. ¿Quién es el cociente? 12. ¿Sí? Y lo divido entre quién, dice. Entre el cociente aumentado en 1. 12 más 1. ¿Sí? 12 más 1. Mira. ¿Sí? Estoy aplicando esta fórmula para la cantidad mayor. Ahí está. Suma por cociente sobre cociente aumentado en 1. Pero tú sabes, a veces no me conviene multiplicar rápido. ¿No? Me conviene esperarme. Mira, ¿ves? ¿No? Porque si yo multiplico, luego voy a tener que dividir. Pero ¿no crees tú que acá algo se puede simplificar? Mira, 130 entre 13, si se puede, ¿verdad? Al ojo vemos que es 10. Treceava 1 y treceava 10. Entonces ya sabemos lo que tiene Daniel. ¿Cuánto tiene Daniel, chicos? Daniel tendría 10 por 12, 120, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y mira, con eso es suficiente. Porque yo, sin necesidad de emplear la otra fórmula, si yo sé que entre ambos tienen 130 soles, y Daniel tiene 120, entonces querría decir que su compañero Willy tendría lo que falta para 130. O sea, tendría 10 soles, ¿verdad? Eso es lo que tiene Willy. Ahora, si tú quieres, aplica la otra fórmula. ¿Qué dice? La suma, ¿cuánto es? 130, ¿verdad? El cociente más 1 es 13. 130 entre 13, ahí está, 10. ¿Entendido, jóvenes? ¿Sí? A ver Sí, cómo... profesor. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Yo lo he hecho aquí, la solución, ¿sí? Hay manera, aquí está, ve, paso a paso también está acá, ¿sí? Por si acaso, en su libro lo tienen paso a paso. ¿Ya? Bien. Veamos el segundo problema. A ver, ¿qué es lo que dice el segundo problema, chicos? Dice, en una reunión social hay 600 personas, dice, entre varones y mujeres. Ese sería el total, la suma, ¿no? Varones más mujeres, hay 600. Además, se sabe que el número de varones es el quíntuplo del número de mujeres. O sea, quiere decir que es 5 veces. Y si sabemos que es 5 veces, ese es el cociente precisamente, el cociente 5. ¿De acuerdo? Acá dice, la suma sería 600. Los varones son 5 veces las mujeres. Pero mira, ve, acá nomás ve. Las mujeres pasan a dividir, o sea, varones entre mujeres es 5. ¿Cierto? ¿De qué hay más? Hay más varones, ¿no? Porque los varones son 5 veces el número de mujeres. Hay más varones que mujeres. Entonces el cociente es 5. ¿Sí? Y listo, y de ahí aplicamos las fórmulas que hemos visto, ¿no? Quiero los varones, la suma por el cociente sobre el cociente más 1. ¿Cuánto me va a dar eso? 500. ¿Cuántas mujeres hay? La suma sobre el cociente aumentado en 1, 100. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. A ver, el otro problema es similar, ¿sí? Entonces vamos al otro tipo de ejercicio que se nos va a presentar. Cálculo de dos números conociendo su diferencia y su cociente. Ojo, ya no tengo la suma, ahora tengo la diferencia. Pero mira, dime, ¿la fórmula no se parece a la anterior? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Pues que acá es diferencia, mira. En el anterior era suma, y abajo al cociente le aumentaba 1. Ahora es diferencia. Entonces abajo también tiene que ser diferencia. Al cociente ya no le aumento, sino le quito 1. Y el otro lado, similar también. Acá era suma sobre cociente más 1. Ahora es diferencia sobre cociente menos 1. ¿Sí? Es una forma de relacionar, chicos. ¿De acuerdo? Relacionar. ¿Ya? Para que así
tú lo puedas pues, trabajar de manera práctica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué datos vas a tener? La diferencia y el cociente. Y lo vas a trabajar igual como hemos trabajado con suma y cociente. Miren este problema, por ejemplo. Dice, Carolina y Félix tienen sus puestos en una feria escolar del centro de Lima. Cierto día ella vendió 300 cuadernos más que él. Ojo, ese más que él, ¿sí? ¿Qué representa? El exceso. ¿Y todo exceso qué es? Una diferencia. Entonces, aquí tienes el dato, 300 representa la diferencia, ahí está, ¿ves? La diferencia es 300. Además, Félix vendió la séptima parte. Para que él sepa que ha sido la séptima parte, él ha tenido que dividir lo que vendió su compañera Carolina entre lo de él. Y eso ha dado 7, ¿no? Porque Carolina vendió más, ¿no? Entonces, quiere decir que el cociente es 7. ¿Pero de quién? De lo que tiene Carolina entre lo que vende Félix, ¿no? Acá está, ¿ves? Listo. El cociente es 7. Automáticamente nos damos cuenta que el cociente es 7. Ya sabemos quién vendió más, ¿no? ¿Cierto? Félix vendió la séptima parte. Y séptima es una fracción menor que la unidad. Por lo tanto, quien vendió más fue Carolina. Y trabajamos nuestras fórmulas. Ahí está. Carolina, entonces, ¿cuánto vende? Carolina lo que vende es la diferencia por el cociente, ¿cierto? A ver, un poquito. ¿Sí? La diferencia que es 300 por el cociente 7 sobre 7 menos 1. Acá sería 6. 300 entre 6 sería 50. Por 7, ahí está, 350. ¿Sí? Y luego, lo que vendió la otra persona, ¿cuánto sería? Sería la diferencia sobre el cociente menos 1. 7 menos 1, 6. 30 entre 6, 50 nomás. ¿Sí? Como puedes darte cuenta, si yo resto estas cantidades, ahí está, la diferencia es 300. Si yo divido estas cantidades, ¿cuánto es 35 entre 5? 7. Y el 0 con el 0 se fueron, ¿verdad? Entonces ahí está, el cociente es 7. Bien, ¿hasta ahí está quedando claro, chicos? ¿Sí? Bien, entonces vamos a los propuestos. ¿Les parece? Vamos a los que no están resueltos, ¿sí? Ya. He trabajado con los que estaban resueltos para poder avanzar, chicos, ¿sí? A ver. Muy bien. A ver acá. Dice, Manuel y José tienen juntos 250 soles. Pero Manuel tiene 70 soles más que José. ¿Eso qué indica? Diferencia, ¿verdad? Entonces estamos en suma y diferencia en el primer caso, ¿no? A ver, ¿qué me dice el problema? ¿Cuánto le falta al Manuel para tener 500? Entonces tendría que saber lo que tiene Manuel. A ver, ¿quién es el que tiene más? Manuel, ¿verdad? Porque Manuel dice, pero Manuel tiene 70 soles más que José. Ah, ya. Entonces Manuel representa la cantidad mayor. ¿Qué te parece si lo hallamos directamente? Manuel sería la suma más la diferencia sobre 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que tiene Manuel, ¿cuánto es la suma? 250. ¿Cuánto es la diferencia? ¿No? Manuel tiene 70 soles más, entonces tendría que sumarle 70. ¿De acuerdo? Y dividir eso entre 2. Entonces quiere decir que Manuel, ¿cuánto tiene? 320 entre 2. Manuel tiene 160 soles. ¿Vieron, chicos? Ya está. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Cuánto le falta a Manuel para que tenga 500? Entonces haría la segunda parte del problema, ¿no? ¿Qué harías para saber lo que le falta? A ver, díganme. ¿Qué tenemos que hacer para saber lo que le falta a Manuel? ¿Cuánto quiero? Quiero tener 500. Entonces a 500 le restamos 160, ¿verdad? Y esa diferencia, que es 340, es lo que queríamos encontrar. Ahí está, eso es lo que está faltando para tener a Manuel para tener 500 soles. A ver, Adriel, ¿conforme estos seguimos? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿quién más se unió a nuestra clase? Hola, Luisa, después de tiempo. Trata de no faltar, Luisa. Trata de no faltar, ¿ah? Bien. Seguimos, chicos, seguimos. Vamos a borrar primero, espérense. Bien. Ya.
El problema 2 y 3, ya está. Vamos viendo uno más cortecito. Ya. Ya, a ver, el problema 7. Ya, los problemas anteriores me parece que son todos de suma y diferencia, así que vamos a este, ¿sí? Atentos. Dos personas tienen 800 soles y 400 soles respectivamente. Si se ponen a jugar a las cartas, a 20 soles cada partida, y al final el que ha ganado todas las partidas tiene el quíntuplo de lo que tiene el segundo, ¿cuántas partidas jugaron? A ver, ¿cómo podríamos averiguar eso, chicos? Bueno, yo sé lo que tienen cada uno, ¿no? ¿Sí? Dice, y al final, el que ha ganado todas las partidas tiene el quíntuplo de lo que tiene el segundo. Ya. A ver, aquí no está para aplicar directamente, ¿verdad? Tenemos que razonarlo. A ver, si yo sé lo que tiene cada uno al inicio, entonces yo puedo saber, tener aquí como dato la suma. O sea, entre los dos, ¿cuánto tienen? Entre los dos tendrían los 800 que, con lo que comienza uno, más los 400 con lo que termina el otro. ¿Sí? Con lo que comienza el otro. Entonces quiere decir que ese dato no va a variar, ¿no? De repente él pierde 200 soles, entonces ahora los dos tendrían 600. Pero la suma va a seguir siendo la misma, ¿no? El dinero en juego sigue siendo 1200 soles. Ya, ese dato no va a variar entonces. La suma es la misma. ¿Sí? Bien. Ese dato no varía entonces. Entonces me interesaría a mí averiguar la situación actual. ¿Qué dice la situación actual? A 20 soles cada partida, dices, ¿no? Y al final el que ha ganado todas las partidas tiene el quíntuplo de lo que tiene el segundo. O sea, hay un cociente. ¿Sí? Ese cociente es 5. ¿Sí? Ya, muy bien. Tengo la suma, tengo el cociente. Ya está. Y al final, el que ha ganado todas las partidas tiene el quíntuplo de lo que tiene el segundo. ¿Ya? ¿Qué te parece si aplico la fórmula? A ver, tengo suma y cociente. Entonces, el que ganó, el que tiene más, puede ser el que ha ganado todo, ¿no? Entonces, la cantidad mayor, vamos a poner acá mayor simplemente, ¿ya? Y de ahí veremos qué es lo que podemos deducir. A ver, la cantidad mayor es igual a la suma, ¿sí? ¿Cuánto es la suma? 1200, ¿no? Eso no va a variar. ¿Ya? Ya eso lo multiplico por quién? Por el cociente. ¿Y dividido entre quién, chicos? Entre el cociente aumentado en 1. 5 más 1. Entonces ahí la cantidad mayor, ¿sí? La cantidad mayor entonces, ¿a qué va a ser igual? Arriba tendría 1200 por 5 sobre 6, ¿verdad? ¿Sí, chicos? ¿Sí? No he hecho ningún cálculo todavía, solamente estoy reemplazando. Ahora abajo 5 más 1, 6. Ahí estamos. Ya. ¿Qué te parece si simplificamos? Si yo simplifico, puedo sacar sexta. Sexta 1 y sexta sería 200. ¿Sí? Entonces quiere decir que el que tenga más dinero en este momento va a tener ¿cuánto? 1000 soles, ¿verdad? ¿Sí? La cantidad mayor sería 1000 soles entonces. ¿Sí? 200 por 5 quiere decir que el que tenga más ahorita tiene 1000 soles. Y por lógica simple, sin necesidad de aplicar la fórmula, chicos, si el que tiene más tiene 1000 soles, el que tenga menos, ¿cuánto va a tener? El que tiene menos, la cantidad menor. ¿Sí? ¿Qué les he dicho hace un momento? Que la plata va a ir de un bolsillo a otro nada más. ¿Sí? Pero al final la plata va a sumar lo mismo. Entonces, si el mayor tiene 1000 soles y entre los dos sumaban 1200, quiere decir que el menor tiene 200 soles.
Entonces, si suponemos que precisamente el que tiene menos fue el que perdió, si se ha quedado con 200, ha perdido 200, ¿cierto? Porque tenía 400 soles. Y como cada partida cuesta 20 soles, ¿sí? 200 entre 20 son 10 juegos entonces, ¿verdad? 10 juegos que han jugado. Y es cierto, mira, porque él tenía 800 soles. ¿Cuánto ha ganado? 200, precisamente los 200 que perdería él. Y 200 entre 20, 10 soles. Entonces, el menor tiene 200, ¿sí? Entonces, la cantidad de juegos se va en lo que ganó uno y lo que perdió el otro. Entonces, el número de juegos, ¿sí? Ya hicimos el razonamiento, ¿sí? Vamos directo. El número de juegos o partidas sería la diferencia de cantidades, ¿no? Que es 200 sobre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? O disculpen, la apuesta, 20, ¿no? Entonces quiere decir que serían 10 juegos. Esa es la respuesta, chicos. Ya, copien entonces, por favor. ¿Entendido, chicos? ¿Sí? ¿Entendieron cómo hemos razonado? ¿Alguna pregunta, Adriel? No, profesor. Sí, quedó claro, ¿no? Sí, entonces miren, este tipo de problemas, la cantidad de dinero es el mismo. En juego, ¿no? Al final, el que tenía 800 ganó 200, terminó con 1000. Entonces, esos 200, ¿dónde fueron a parar? ¿De dónde los recibió? Del otro jugador. Es por eso que el otro jugador perdió los 200 y se quedó con 200. ¿Te das cuenta? El dinero está yendo de un bolsillo a otro nada más. Y como me dijeron que cada juego costaba 20 soles, el que perdió 10 partidas, 10 juegos, 10 por 20, 200 soles. ¿Ya? Muy bien. Borramos. A ver, el problemita 10. Vamos a ver qué dice. En una granja hay patos y conejos. Se sabe que la diferencia entre el número de conejos y el de patos es 560. ¿Ya tengo la diferencia? A ver, si lo pueden hacer, chicos. Vamos, ustedes pueden. El problema 10, a ver, quiero respuestas. Luisa, Kiara y Adriel. Vamos. Resuelva. Les voy a dar 4 minutos, ¿ya? 4 minutos. Avancen.
A ver, chicos, ¿alguien tiene respuesta ya? Me sale 480. La cantidad total de animales. A ver, vamos a ver. En una granja hay patos y conejos. Se sabe que la diferencia, ya, entonces tengo la diferencia, ¿cierto? Como dato. Entonces ya, tengo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es 560. Ya, muy bien. Y que el número de conejos es el sextuplo del número de patos. Entonces quiere decir que el cociente es 6. ¿Sí? Sextuplo significa 6 veces. Ya. Y como los conejos es el sextuplo que los patos, quiere decir que hay más conejos que patos. ¿Sí? Entonces la cantidad mayor estaría representada por el número de conejos, que según la fórmula que vimos sería la diferencia, ¿sí? Multiplicada por el cociente y dividido sobre ¿quién? Sobre el cociente disminuido en 1. O sea, sería 6 menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendría 560 por 6 sobre 5, ¿verdad? Ahí está. 500 entre 5 es 100 y 60 entre 5 es 12, entonces sería 112, ¿verdad? ¿Sí? 112. ¿Sí? 5 entre 5, 1, 6 entre 5, 1, 10 entre 5, 2, 112. ¿Y 112 por 6 cuánto es? Sería 672. Ojo, ese sería el número de conejos, chicos. A ver, entonces, el número de patos. ¿Cómo era el número de patos? El número de patos era la diferencia sobre el cociente disminuido en 1. A ver, ¿cuánto era el cociente? 6. Disminuido en 1. Entonces, es la división que hemos sacado hace un momento, ¿no? Esto, ven. Mira, es esta parte nomás. ¿Sí? 112, ¿cierto? Sería 560 sobre 5. Y 560 entre 5, ¿cuánto es? 112. Chicos, mira, lo voy a poner acá para que observes rápidamente algo. Mira, 2 menos 2, 0. 7 menos 1, 6. Y 6 menos 1, 5. Ahí está, ¿ves? La diferencia, 560. Pero a nosotros lo que nos han pedido es la suma, ¿no? O sea, la cantidad total de animales. Entonces quiere decir que yo podría sumar estas dos cantidades. Y lo que salga sería el total de animales. Acá sería 4, aquí sería 8. Entonces son 784 animalitos en la granja. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con la respuesta? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de trabajar este tipo de ejercicios, ¿ya? Esa es la forma de trabajar este tipo de ejercicios. Bien. Entonces, ahí vamos a quedar, ¿ya? Ya voy a asignar tareas nuevas ya, chicos, ya, por favor. Si, menos mal que ustedes, si están al día en sus trabajos, no hay problema. El problema es para los que no están al día. Luisa, voy a asignar las tareas anteriores que no asigné. ¿Sí? Pero les voy a dar plazos hasta la siguiente semana. ¿Ya? Jueves o viernes. Para que presenten, ¿ya? Por favor. ¿Ya? A presentar, ¿ya? Y eso les va a servir, pues, ¿no? Y ver cómo los que salieron mal, de repente darles una oportunidad, pero esa oportunidad les voy a dar solamente a aquellos alumnos que hasta la fecha límite se pongan al día. ¿Ya? Porque tampoco no voy a estar perdiendo el tiempo, repito, ¿sí? Siendo realista, en dar oportunidades y si ustedes no practican, pues si no practican van a volver a salir mal. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos estamos viendo, chicos, entonces, ¿ya? Ahí vamos a quedar, ¿ya? Hasta luego. Tu cámara, Luisa, tu cámara, los tres, por favor. ¿Sí? Tu cámara, rapidito. Luisa, hija, tu cámara. Luisa, cámara. Bien, parece que no entiendo. Bien. Bien, nos estamos viendo entonces, chicos. Hasta luego. Cuídense, ¿ya? Y practiquen, por favor, ¿ya? Practiquen, a practicar bastante.